Grabar. Ahí estamos. Gracias. Termino de admitir. Bien, estamos entonces en el tema del juicio, que es lo que decíamos esto de cómo nos ubicamos en el contexto y qué es lo que tenemos que hacer. Una frase interesante: cada ser humano es una moneda valiosa. Esto es muy importante y tratemos de que no nos olvidemos nunca, que por ahí se escucha mucho en las empresas, lamentablemente. Me ha pasado escuchar: no sé qué hacer con mis empleados porque veo que no me acompañan, que no aportan nada, que no se comprometen, y a veces el por qué no me acompañan, el por qué no se comprometen, tiene que ver con una serie de situaciones que justamente en esta diapositiva surge, que es el contexto. ¿Qué le estoy ofreciendo yo como organización a ese grupo de personas para que se sienta cómodo en ese contexto? Para que realmente pueda aportar esos talentos. Entonces, a veces se escucha, digamos, en los empresarios, los empleadores, mucha crítica hacia los empleados, y no se dan cuenta de todo el aporte que el empleado hace, a veces sin tener, digamos, a lo mejor sus condiciones óptimas a nivel personal, teniendo problemas personales o teniendo situaciones que a veces les es difícil llevar adelante, pero que eso no quiere decir que no tengan talentos que pueden ser muy útiles para la organización, y que a veces nosotros en este contexto que le estamos ofreciendo como empresa no podemos generar capital humano, ¿sí? Y este es el concepto que quería que termináramos de ver hoy, que es esto básicamente, ¿no? Cómo generar capital humano. Preocuparnos por el talento, ¿sí? ¿Sí? Profesora, no quiero dejar de escribir lo que iba a decir sobre el juicio. ¿Cómo me ubico en relación a qué cosa? Y justo se cortó en relación a las políticas, al contexto, en relación a las reglas de la empresa, en relación a qué cosa. Bien, el juicio tiene que ver con la ubicación en este contexto. Por ejemplo, si vos vas a plantear una sugerencia de los colaboradores que tenés a cargo a la gerencia superior, lo vas a hacer en el momento adecuado, en una reunión, de manera escrita, de manera formal, o si es algo que tenés que tratarlo rápidamente, lo harás de manera oral, pedirás una reunión. El juicio es esto: cómo yo me ubico en la situación, en el contexto, en el contenido, para poder actuar, ¿sí? Decíamos, el conocimiento es el saber puro, saber que yo me nutro desde el aprendizaje formal o el aprendizaje experimental que puedo tener a través de lo largo de mi vida. La habilidad es la capacidad de saber hacer, de poder demostrar que conozco, que sé, que lo hago. Puedo manejar una máquina, puedo desarrollar un plan estratégico, puedo hacer un plan de negocios. Esa es la habilidad. La actitud es la predisposición. Es como yo me predispongo para poder lograr el objetivo. Esa es la actitud. Y el juicio es la ubicuidad, es decir, ubicarse en el contexto, en el medio, en la situación. ¿Sí? ¿Te quedó? ¿Sí? ¿Se le cortó? Sí, se le cortó. No, por Dios. ¡Qué sufrimiento! Bueno, qué sufrimiento. Ahí estamos, profe. Bueno, no sé qué les quedó entonces de juicio. Repetí Llegamos un poco. llegamos hasta la actitud. Justo cuando iba a empezar con juicio se cortó. Parece que justo esa. Parece que no hay juicio acá, por Dios santo. Bueno, a ver, el juicio, repito entonces, es la ubicuidad. Es como yo me ubico en el contexto, en las personas, en la situación para poder actuar. Mientras más conocimiento y habilidad y actitud tengamos, vamos desarrollando ese juicio. Vieron que un niño, por ejemplo, un niño pequeño, mientras más chico, y si no ha tenido a lo mejor pautas de conducta, empieza a hablar en una reunión y dice lo que se le ocurre. O sea, quiere participar, quiere intervenir, quiere opinar.
Y eso es porque no tiene el juicio, es decir, no está ubicado, que a lo mejor sus papás están hablando un tema importante o que hay una reunión con amigos y este tema no se toca. Eso es el juicio, ¿sí? ¿Quedó más o menos ahora? Sí, profe. Bien. Sí, profe, clarísimo. Entonces, sí, como profesionales, obviamente que ese juicio lo vamos desarrollando con el tiempo. Entonces, ¿en qué momento actuamos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué decimos? Y para poder, digamos, actuar, ya sea como dueños de una empresa o como gerentes intermediarios de un equipo de colaboradores con los dueños o con el gerente general. Bien, volviendo entonces a capital humano, algo ya les había comentado, a pesar de que salió la pregunta, no sé si habían comprendido esto del capital humano, de la importancia del contexto, que yo puedo tener muchos talentos, que me puedo haber nutrido de muchos talentos a nivel de empleados, pero también tengo que ofrecer como organización lo que se llama el contexto organizacional, brindar las bases para que esas personas se sigan desarrollando. Entonces, esta sumatoria va a ser positiva y va a formar el capital humano cuando yo tenga talentos más el contexto, entonces se produce capital humano. ¿Sí? Profe. Sí. Profe, no cambió la diapositiva. Cuando usted se refiere al desarrollo de las personas, ¿a qué hace referencia? Ajá, bien. El desarrollo. ¿A dar bien la labor Bien. o a poderse desarrollar en su vida fuera de la empresa? Ajá. Es interesante tu pregunta, igual se profundiza en ese tema. ¿Qué tiene que ver con el desarrollo personal? Es un tema muy interesante porque es el cumplimiento del objetivo de cada uno de los colaboradores, pero dentro de una organización que te permita lograrlo. Por ejemplo, para que me comprendas, yo voy a desarrollarme personalmente si ustedes hoy, estudiantes, están trabajando en una empresa que les permite tener el tiempo para poder estudiar y que cuando tienen que pedir permiso para rendir, lo pueden hacer y no les ponen obstáculos para poder rendir una materia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sí. El desarrollo personal es el cumplimiento del objetivo individual en un contexto que permite ese cumplimiento. Otro ejemplo sería, vos querés, digamos, ascender o tener una carrera profesional. Si vos estás trabajando en una empresa y tenés ese objetivo y estás estudiando para ser profesional el día de mañana, tenés que, el contexto que va a ser un contexto que te permita ascender a un puesto de trabajo superior con una carga jerárquica mejor, superior y por lo tanto una remuneración mejor. Entonces, ahí tenés un desarrollo personal. ¿Por qué? Porque vos te preparaste, estudiaste, hiciste lo tuyo, pero la organización te brindó el contexto para que vos te quedaras trabajando ahí y pudieses ser el día de mañana el gerente de un área o ser el gerente general de la empresa o que seas el referente para preparar a otras personas. Depende de tu objetivo personal, que no necesariamente está relacionado siempre con el trabajo. Por ejemplo, yo puedo tener también un objetivo personal que tenga que ver con que quiero tener una linda casa, un lindo auto, con una familia. Y bueno, ese es mi objetivo personal, pero si yo tengo un trabajo que no tengo un sueldo suficiente para poder acceder a mi casa, al auto y darle las comodidades a mi familia, yo estoy ahí, digamos, teniendo una pelea entre mi objetivo individual y el objetivo organizacional y lo que me brinda la organización para poder cumplirlo. ¿Se comprende? Sí, sí, profe. Lo pregunté porque donde yo trabajo hay algo parecido ahí. O sea, opacado en realidad. Claro. Se mezclan algunas relaciones, trabajan cuñados, entonces se mezclan las relaciones familiares. Ajá. Y a veces no deja que crezca el otro para no sentirse menos. No sé si me explico. Claro. Bueno. Entonces,
ahí tenés un claro ejemplo que el contexto no te está brindando la estructura organizacional. ¿Ven esta diapositiva? ¿Pasó a la del contexto? No, profe, se queda nada de conocimiento, Seguimos. habilidad. Competencia Estamos viendo individual. Va a tener que hacer lo que le dijo Juli, dejar de compartir y volver a compartir, profe. Bueno. Es como que se tilda. ¿Ahí? Ahora sí estamos en contexto. En contexto, perfecto. Lo que te quería explicar, que en ese ejemplo que me estás mencionando, lo que está fallando es la estructura organizacional. Porque cuando yo tengo la estructura organizacional, que quiere decir, tengo definidas las áreas, departamentos, unidades organizativas y las funciones y tareas que hay en esas unidades organizativas, el objetivo se le va a pedir a la persona, pero tiene que ver con el área. Es decir, yo quiero que si sos o perteneces al área de marketing, brilla en el área de marketing. Y si estás en el área de administración, bueno, brilla en el área de administración. Entonces, en las empresas familiares pasa mucho esto, que no hay una estructura organizacional, no hay manual de funciones, y la cultura organizacional está basada en los valores familiares o en las relaciones familiares, no en una cultura organizacional que identifique a una empresa con un objetivo empresarial. ¿Te das cuenta? Si yo tuviera claro que tengo una estructura y que mi función tiene que ver con un área y que no se mezcla una con otra, sí se colaboran y sí se trabaja en conjunto, pero no se mezcla, ahí es cuando yo empiezo a ver que la claridad de la estructura organizativa me va a dar claridad en las relaciones con las personas y en el cumplimiento de sus objetivos y también los de la empresa. Entonces, este contexto tiene 3 variables: la cultura organizacional, la estructura y el estilo de gestión de los directivos. Acá también es importante ver qué contexto es el más viable o el mejor para que esta organización trabaje o funcione mejor. Profesora, ¿Sí? Volviendo al ejemplo anterior que usted dio del objetivo personal con el contexto de la empresa. Sí. Se relacionan indirectamente, es decir, el objetivo de la persona se cumple digamos, porque tiene un objetivo personal, y la empresa, digamos, le brinda el contexto, para que pueda desarrollar ese objetivo personal. Claro. O sea, se relacionan, pero indirectamente, son 2 cosas distintas. Claro, si bien son cosas distintas, yo diría que la relación tiene que ser directa, no indirecta. Ah, bueno, la relación es directa, no indirecta. Claro. ¿Por qué? Porque yo como organización y gestionando una empresa tengo que tener la capacidad de preparar a esa organización para que sea, por así decirlo, la cuna de generación de talentos. Hoy, claro, la relación es directa, no indirecta. No, es totalmente directa, es una relación directa, claro. Y yo ¿cuándo lo voy a hacer? Lo voy a hacer cuando conozca a mis empleados. Si yo veo que tengo personas con talentos que están desempeñándose en un área donde no es su fuerte, por ejemplo, vos decís, la empresa familiar, ¿qué pasa? Hay mezcla de funciones generalmente. Y todos hacemos todo como podemos y tratamos de salir en el día a día. En la empresa familiar pasa mucho porque es difícil decir, no, mirá, ¿sabés qué? Vos tenés más talento para tal cosa, para vender, vos tenés más talento para administrar el dinero, vos tenés más talento para tal cosa. Entonces, cuesta eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Llevarlo a lo académico, a lo profesional y decir, no, pará, a ver, una empresa básica tiene que tener estas funciones: administración, marketing, producción, ventas. Entonces, si esas son las funciones o áreas que necesita esta empresa, luego, digamos, ¿quiénes la van a cumplir en base a qué talentos tienen? Pero si no lo clarificamos, si no lo normalizamos en base al establecimiento de una estructura jerárquica, no vamos a poder tener un orden en esa empresa. Entonces, todo el mundo se siente perdido de alguna manera.
Y entonces ahí ya empiezan a ni siquiera pensar en su objetivo personal, empieza la desmotivación, a no tener objetivos personales, a pensar de que, bueno, voy a trabajar porque no me queda otra, porque es el lugar que me da un sueldo para poder vivir. Y entonces vienen muchos otros problemas que, bueno, se pueden evitar si vos empezás de una raíz, que es esta especificación de estructura organizacional, cultura y de establecimiento de valores y formas de gestionar la empresa. ¿Sí? Habíamos visto, no de nada, lo que era el capital intelectual, que era como resultado, dijimos, de estos talentos, más un contexto propicio, que propicie esa generación de capital. El capital intelectual está formado entonces por capital interno y capital externo. No solamente pensemos en que las personas que trabajan conmigo aportan en cuanto al capital intelectual, pensando en intelectual aquello que me aporta nuevas ideas, generación de nuevos proyectos, contactos, generación de posibles negocios diferentes al que estoy haciendo o complementarios o unidades de negocios complementarias en la empresa. Entonces, el capital intelectual va a estar dado por la fuerza de trabajo, que van a ser los talentos que se integran y conectan a una arquitectura organizacional dinámica con una cultura organizacional envolvente y con un estilo de administración democrático y participativo, teniendo en cuenta que está sumado con un capital interno, que serían los conceptos, los modelos, los procesos, es decir, la forma en la que se trabaja dentro de la empresa, pero también con una estructura externa, que son las relaciones con los clientes, los proveedores, la imagen, la reputación, etcétera, etcétera. Entonces, esto genera, y acá pasé a la próxima, espero que haya pasado. ¿Pasó o dejo de compartir y vuelvo? Sí, estamos en cadena de valor, sí, profe. Perfecto, genial. Vamos, al final de la clase se está dando. Bueno, cadena de valor. Muy bien ahora. Qué bueno. Bueno, esto está bueno porque, bueno, hemos apagado casi todas las otras posibilidades de conexiones. Yo apagué mi celular, desconectamos todo acá en casa y no tenemos las pantallas ni tampoco los audios de ustedes. Así que, bueno. Cadena de valor. Fíjense lo que es la cadena de valor. Y esto es muy importante. Vieron que en administración estratégica también se estudia la cadena de valor para generar mejores resultados a nivel económico. Acá hablamos de la cadena de valor basada en las personas. Empezamos desde el lado izquierdo viendo que las personas nos aportan a nosotros o son quienes van a trabajar dentro de la empresa. Aportan su fuerza laboral, el trabajo, su colaboración en los distintos niveles y con sus distintas capacidades. Esto nos lleva a determinar entonces cuáles son los talentos. ¿Qué talentos tienen estas personas? Y esto no podemos desconocerlo. Y ustedes me dirán, profesora, pero es lógico que sabemos con quiénes estamos trabajando. No siempre sabemos a un 90%, porque nunca llegamos al 100%, de qué talentos poseen las personas con las que estamos trabajando. Conocemos que son aptos para trabajar en un determinado puesto de trabajo, pero muchas veces desconocemos otros talentos que tienen y que pueden también ser aportados a esta empresa. Y luego de los talentos, las competencias, que ustedes tenían, digamos, también dentro de una de las preguntas del trabajo práctico, la diferenciación entre talentos y competencias. ¿Alguien puede o lo ha investigado y me lo puede decir? Profe, competencia es lo que engloba las habilidades y los talentos, es decir, engloba todo lo que es habilidades y talentos, el saber hacer, como la facilidad para aprender a resolver o adaptarse a actividades, bueno, esas son las competencias. Perfecto, bien. Talentos, habilidades, conocimientos, muy bien. Entonces, mientras más posibilidades le demos de aprendizaje a los empleados dentro de una empresa, vamos a generar mayores competencias. Vieron que hay una técnica que es la rotación de puestos de trabajo, por ejemplo, para capacitar. Y es decir, bueno, durante 3 meses trabajas en un área, durante los siguientes 3 meses trabajas en otra, y así van rotando el personal. Fíjense que es una manera de generar competencias, es decir, estamos generando aprendizaje
digamos, haciendo o permitiendo dentro del contexto organizacional que las personas muestren sus talentos, y esto nos va a llevar, mientras más competencias generemos, ese es un ejemplo, otro sería los cursos, las capacitaciones, otro sería incorporar permanentemente personas con diferentes talentos para que puedan contagiar al resto, etcétera, etcétera. O sea, las posibilidades de generar competencias son infinitas, hacer reuniones de trabajo creativas, hacer técnicas de creatividad, dinámicas de creatividad, etc. Entonces, con eso vamos generando competencias. Día a día, yo no me quedo con lo que el empleado ingresó a la empresa, sino hago que ese talento dentro de la empresa se desarrolle, para que después tengamos entonces capital humano formado, recuerden, por el conocimiento del capital interno, del capital humano interno y del capital humano externo. Conocimientos, competencias, habilidades, talento, toda esta sumatoria que venimos trayendo en esta línea de cadena de valor. Y luego vamos a tener el capital intelectual, como dijimos recién, siempre y cuando dentro de la empresa estemos generando ese contexto organizacional para obtener mejores resultados, ¿sí? Entonces, es una manera de trabajo, es una manera de gestionar las empresas, es una manera de obtener mejores resultados a nivel organizacional considerando los equipos de trabajo. Profe, no me quedó claro del capital humano al capital intelectual, como hizo el pasaje ahí. Bueno, mira, a ver si puedo mostrarte. Paso la clase. Te puedo mostrar esto y ahí lo vas a ver. Capital intelectual. Capital humano, volvemos a esta, no sé si la pasó a la anterior. Sí, profesor. ¿A cuál, profe? A ver. ¿Se están cambiando? Sí, se están cambiando porque estoy cambiando. ¿Qué pasó? Se le borraron, profe. Se me borraron, eso estoy viendo. Póngale control Z, control Z. Claro, y vuelve. Se me borraron las diapositivas. Profe, cierre y vuelve a abrir. No haga más nada sobre el archivo porque se va. No guarde los cambios. No guardar, claro. Ahí está. Abra de vuelta el archivo. Ups. Bueno. Se ha complicado todo. No hay problema, profe, si después está la diapo y está la clase grabada. Sí, que no... sí. Siga, está, no sea problema, siga. Está la diapositiva y, y bueno, ya con eso estábamos cerrando. Sí. Te comento como para cerrar la idea. El capital humano sería todo lo que poseen los colaboradores que están trabajando en una organización, llámese talentos, habilidades, conocimientos que forman las competencias, ¿sí? Ese es el capital humano. Luego, para que se forme el capital intelectual, ¿yo qué hago? Considero no solo el capital interno, sino también el capital externo de lo que me puede nutrir. Considero que tengo la empresa formada por un grupo de colaboradores que a su vez tienen una relación con un contexto, con un entorno que también me nutre a diario, porque las necesidades de los clientes me van indicando cómo actuar, qué tengo que hacer para mejorar mis productos, mis servicios y poder seguir generando valor a nivel comercial, a nivel rentabilidad en el entorno en el que me desarrollo. Entonces, fíjate que mientras yo tengo
un capital humano que lo voy potenciando, voy generando valor, que voy generando conocimiento, capacidades y mayores competencias, la empresa va obteniendo mejores resultados, porque ese resultado se muestra en lo que yo ofrezco a la comunidad, en el producto, en el servicio, en cómo me dirijo a la comunidad, cómo respeto esa comunidad, trabajando en distintos valores a lo mejor, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, de lo social, etc. No solamente me preocupa, digamos, el ofrecer el producto o el servicio, sino que también me preocupa cumplir en otras áreas que son importantes y que hoy la comunidad me lo está demandando. Entonces, el capital intelectual es la sumatoria de todo eso, ¿sí? Lo interno con lo externo, y de ahí venimos a la obtención de los resultados. ¿Está bien? Eso sería, digamos, sí, para que les quede la idea. Gracias. Bien. Bueno, chicos, a pesar de todas las interrupciones, espero que hayan podido escuchar y que hayan comprendido, digamos, la mayoría de los contenidos de la clase de hoy. Le voy a extender, como les decía, el plazo del trabajo práctico para que puedan terminarlo, realizarlo, hagan el de autoevaluación también. Y nos veremos la semana que viene, quizás el día miércoles cambiamos con el profesor Ortego entre nosotros, así que no se preocupen. Les vamos a avisar para que tengan con tiempo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre la autoevaluación? Sí, pregúntame. Profe, ¿le puedo preguntar sobre la autoevaluación? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ahí entré al campus. Al cuestionario. En realidad no me aparece el cuestionario, solo veo el PDF con o sea, toda la guía, pero sí, no veo cuestionario. ¿Dónde tengo que ingresar? No, ahí mismo, esa guía, ese PDF, vos lo podés imprimir o lo tenés en tu compu, sí, lo transformás en Word y lo llenás con los valores, que es una tablita de valoración, no me acuerdo si de 1 a 7 o de 1 a 5, indicando bien, del menor al mayor valor. Después haces una sumatoria de puntajes según como te dice y te indica la misma tabla, y ahí te va a dar los resultados según en qué nivel estás, más bajo, más alto, de las distintas competencias. Bien. En el mismo PDF. Perfecto. Vos tenés todo. Muchas gracias, profe. Las sugerencias, no, de nada, las sugerencias para realizarlo, la lectura te va llevando para poder realizarlo. Y eso no me lo tienen que entregar, es propio, es personal, ¿sí? Así que bueno. Profe, perdón que la interrumpa, ¿no? Sí, profe. No, gracias a ustedes. El que se quiere se va desconectando, el que quiere preguntar puede continuar. Gracias, el punto, profe, donde está el foro, ¿ese también lo va a poner para que podamos comentar o ya está habilitado? No voy a habilitar el foro, está oculto hasta ahora. Ah, bien, perfecto. Uh-huh.